Bueno, compañeros, muy buenos días. Eh, Bienvenidos muchachos a nuestra cuarta tutoría del curso de gestión y evaluación de proyectos. Para el día de hoy vamos a tener el tema, vamos a revisar el tema del estudio legal y organizacional. Es un tema más bien fácil, básico, es más bien muy sencillo. Pero pues primero vamos a dar la oportunidad para la participación y ya empezamos con una presentación que tenemos para el tema del estudio como tal. Entonces, muchachos, ¿alguien ha leído de pronto o que haya traído algún tema interesante que le haya parecido esta semana de todas esas eh, lecturas que hayan hecho o que hayan escuchado que les haya parecido interesante? Nadie. Bueno, muchachos, les recuerdo que eso les ayuda para la nota de participación, ¿sí? Y que es importante, yo sé que me vuelvo cansón con el tema, que estemos enterados de lo que pasa en el país. Como futuros profesionales es muy importante que eh, estemos atentos al entorno, a todo lo que nos interesa como tal. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Ay, yo escuché algo sobre eso. ¿Usted leyó algo sobre eso? Yo escuché, pero la verdad no he leído. Por ahí vi una foto de uno, es bastante feo. ¿Y eso en qué regiones? En Estados Unidos, todo en Estados Unidos. Tremendo eso, ¿cierto? O sea que estamos como ante las 7 plagas de Egipto, no faltan sino cuatro. Ya, muchas gracias. Sí, y el tema es que ustedes saben la problemática que hay a nivel mundial ahorita con las abejas, porque hay que cuidarlas de alguna manera porque van a ser claves en un momento dado. Bueno, muchachos, una pregunta les voy a hacer. Yo no sé si ya se las había hecho a los 8 días, ustedes me dirán. Todos ya ya contestamos la encuesta.
Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchachos, una pregunta. ¿Cómo nos fue con el estudio técnico? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún inconveniente? Sí, la verdad es que sí, tiene razón. O sea, en este momento nos toca, muchachos, ser muy imaginativos, digámoslo así, en el tema en el tema de los estudios, pues porque no tenemos todos los recursos a la mano. Pero lo importante, digamos, es que a nivel general, lo importante es que a nivel, digamos, del proceso, el procedimiento y tal, pues quede más o menos claro el tema de qué es lo que yo debo hacer en el momento de manejar un proyecto, en el momento de participar en una evaluación de proyecto, más o menos cuáles son las actividades y qué es lo básico, ¿cierto? Vuelvo y les digo, pues no vamos a salir de aquí siendo expertos en evaluación de proyectos, pero sí vamos a salir con unos conocimientos importantes en ese sentido, que mañana nos puedan ayudar, digamos, como por lo menos a enfrentar de mejor manera, digámoslo así, o de manera más adecuada, o de manera más técnica, una evaluación de proyecto que nos corresponda en alguna empresa o el nuestro, porque lo importante también es que aprendamos a manejar o a llevar o a evaluar efectivamente el proyecto de nosotros, ¿cierto? El proyecto que tenemos de pronto de la generación de la empresa, bueno, no sé, ustedes saben que tenemos que ir pensando en eso, en que como se está, y más ahora como se están poniendo digamos las cosas y como el coletazo que va a dejar esta crisis, pues nos enseña que definitivamente el empleo es frágil. El nivel de empleo de un país depende de muchos factores, que no somos fuertes en eso y entonces en eso sí es muy básico, digamos, bien importante como emprender, ¿sí? Tener la idea siempre, tener la idea de emprender, de generar empresa, de generar los propios ingresos de manera independiente, no sé qué piensen ustedes, pero creo que es importante. Y el curso pues ayuda a eso, ¿cierto? A poder técnicamente determinar si un proyecto es viable, si no es viable, si tiene posibilidades, como con algún nivel técnico. Digamos que esa es como la finalidad, ese es el objetivo básico del curso como tal. Ya mañana me pongo a revisarlos y yo les comento pues por ahí cómo vamos con ese tema. Ustedes saben que es acumulativo entonces hoy vamos a trabajar el tema del estudio legal y organizacional. Vuelvo y les repito, es un tema muy básico. eh, y lo incluimos entonces en el trabajo que presentamos hoy y dentro de 8 días evaluamos entonces, yo evalúo los dos estudios, el estudio técnico de legal y organizacional y el promedio de esas dos notas será entonces la nota del primer parcial. Yo les voy calificando y les voy colocando ahí en los estudios pues, la retroalimentación correspondiente. Listo muchachos. Bueno, entonces vamos a mirar una presentación que tengo sobre el estudio legal y organizacional, sobre los puntos básicos que debe tener este estudio y las partes, digamos, que vamos a incluir allí. Y luego vamos a mirar la parte del módulo, que es una parte muy pequeñita que ustedes la tenían ahí de tarea para lectura, sobre el estudio legal y organizacional y miramos el ejemplo de que nos trae el módulo sobre esta empresa de Medellín, pues que es como el ejemplo que trae ahí de cada uno de los estudios. Les voy a compartir entonces en la presentación y comenzamos a trabajar en ella. Listo, muchachos. Ella también estaba ya en la plata, esta también está ya en la plataforma. Listo, ahí lo vemos, muchachos. Sí, profe.
¿Sí? Listo, todos lo estamos viendo. Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar hoy del estudio legal y organizacional. Como su nombre lo indica, entonces la primera parte, la parte legal, habla sobre digamos, las leyes, normas, decretos, bueno, no sé, circulares, que yo pueda encontrar en el sistema, digamos, pueda encontrar en las alcaldías, bueno, en todos los entes que emiten la normatividad en Colombia, y que sean contrarias al desarrollo del proyecto mío como tal. Los proyectos de nosotros, le digo que es muy básico, ¿por qué? Pues porque los proyectos de nosotros son muy básicos, ¿sí? A mí me gusta hacerlos así sencillos, pues porque es posible incluir todos los pasos uno a uno, de manera que sea como más práctico. El estudio legal básicamente, el concepto del estudio, digamos, se trata de determinar la inexistencia de normativas que restrinjan tanto en la etapa de inversión, implementación y operación del proyecto y sus posibles costos. Hablamos aquí de costos también porque pues depende del tipo de proyecto que yo vaya a emprender, que yo vaya a evaluar, pues habrá algunos que tengan que ver con tasas impositivas, con permisos, con impuestos adicionales, porque hay ciertas actividades pues que están, digamos, grabadas con algunos impuestos particulares, según las regiones, ¿cierto? Así como también puede haber otras regiones en donde haya exenciones especiales, por ejemplo, para el tema de los impuestos. No sé si ya les había comentado un ejemplo que me gusta citar, es el ejemplo de la planta de Arturo Calle que hay en Dos Quebradas. Ustedes la conocen, ¿cierto? Esa planta, no sé si les había contado, esa planta inicialmente iba a ser montada en Manizales y por temas de impuestos resultó más viable montarla aquí en Dos Quebradas. Eso ha pasado mucho, por ejemplo, después del terremoto del eje cafetero, del terremoto de Armenia, pues hubo muchas empresas que fueron allí a montar sus empresas pequeñas, ¿cierto? Que fueron allí a montar sus plantas, pues porque les daban unos años de exención en algunos impuestos para poder, digamos, el gobierno tratar de incentivar el desarrollo en alguna zona. Por eso hablamos del tema de costos, pero básicamente el estudio legal tiene que ver entonces con esa investigación sobre las normas que puedan ser contrarias o que puedan restringir o que puedan encarecer el desarrollo del proyecto como tal. El objeto del estudio legal entonces, lo primero es mirar la viabilidad legal, entonces en esto vamos a tener que simplemente ir a revisar si hay alguna normatividad particular que esté contraria a los proyectos de nosotros, y si no, pues se referir ahí que por la actividad no sé, tal vez de pronto el tema de alimentos ahí tenga alguna reglamentación especial por parte del INVIMA o cosas por el estilo, pero los otros son muy básicos. Es el estudio de normas y regulaciones existentes relacionadas con la naturaleza y la actividad económica del proyecto. Esa es la viabilidad legal, ¿cierto? Y la otra parte del estudio legal es la constitución y formalización de la empresa, es decir, son algunos pasos también básicos que se deben llevar a cabo para poder formalizar una empresa, para poderla montar como tal, como los registros, cámara de comercio, uso de suelos, bueno, muchas cosas. En este se analizan los aspectos legales que condicionan la operatividad y el manejo económico del proyecto, esta constitución y formalización de la empresa como tal. Elementos de un estudio legal. Podríamos hablar de tipos de sociedades como tal, según la necesidad, según el aporte, según la procedencia de los fondos, bueno, según el número de socios, por ejemplo. También hablamos de registro de marcas y también vamos a hablar de algunos aspectos tributarios, pues que es necesario tener en cuenta desde un principio para darle la legalidad y la formalidad al emprendimiento como tal. Los tipos de sociedades, esto seguramente lo habrán visto por ahí en algún otro curso de derecho, no sé, pues simplemente definir que una persona jurídica es un ente capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, de ser representada judicial y extrajudicialmente para ejercer actividades empresariales. Cuando constituimos una persona jurídica como empresa, pues lo hacemos con el fin de formalizar básicamente y de separar lo que son patrimonios, es decir, el patrimonio de las personas con el patrimonio de las personas jurídicas. Por eso se creó la Sociedad Anónima Simplificada, la SAS, que reemplazó casi que todas las empresas unipersonales que habían en Colombia, porque digamos que es más sencillo contratar cuando yo soy una SAS
es mucho más sencillo contratar con una empresa grande, contratar con el Estado, contratar con muchas personas, por el tipo de sociedad como tal. La persona jurídica pues da seguridad, da imagen de legalidad para las empresas. No es lo mismo yo tratar de firmar un contrato con la alcaldía llamándome Giovanni Trujillo que llamándome Trujillo Aristizábal S.A.S., una empresa constituida. Y las personas naturales son todos aquellos individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe y condición. Las personas naturales, sin embargo, sabemos que pues hay que tener mayoría de edad para poder ejercer algunos contratos, algunas actuaciones judiciales, y también, obviamente, teniendo en cuenta que no haya algún tema de interdicción que impida que alguna persona pueda firmar algunos documentos. Básicamente la diferencia entre sociedad, persona natural y persona jurídica. Bueno, ¿qué es una sociedad comercial? Cuando digamos, se inicia con una empresa, por lo general estamos creando una sociedad comercial. Es un contrato entonces a través del cual dos o más personas se comprometen a hacer aportes en dinero, especie o trabajo con el objetivo de destinarlos a formar una persona jurídica diferente a cada uno de sus integrantes, cuyo fin es repartirse las utilidades obtenidas con la actividad de la empresa. Estamos hablando de una sociedad comercial, entonces es una unión de esfuerzos, digámoslo así, para generar utilidades que después serán repartidas, bueno, de acuerdo a los estatutos como tal. Tipos de sociedades comerciales. Según el objeto social, una sociedad puede ser civil o puede ser mercantil. Según la división del capital, puede ser colectiva, puede ser comandita. Según la responsabilidad, puede ser limitada o ilimitada. Según la participación del Estado, puede ser una empresa estatal, totalmente pública, una empresa mixta o una empresa privada. Según la Constitución podría ser nacional o extranjera, y según el origen del capital podría ser nacional, mixta o extranjera. Sobre la constitución de una empresa. Para la constitución pues hay unos pasos digamos sencillos que hay que llevar a cabo, que en algún momento se vuelven un poquito engorrosos porque digamos la tramitología que vivimos nosotros a veces en algunas ciudades o en algunas partes pues es difícil, pero es muy básico. Digamos, es elaborar la minuta de constitución de la empresa, tramitar el certificado de homonimia en la Cámara de Comercio, es decir, buscar en una base de datos nombres de empresas o de marcas que sean parecidas o que sean iguales, para verificar el tema de homonimia. La elaboración de la escritura pública de constitución en una notaría pública. Esa escritura pública pues tendrá los estatutos y todas las condiciones que va a llevar la empresa, cómo se va a regir, cómo va a ser su órgano de administración, cómo se van a tomar las decisiones. Él va a llevar también el tema de accionario, es decir, especificar de dónde proviene el capital y quién es el dueño del capital de la empresa como tal. Se necesita también la expedición de un NIT y un RUT, que lo hace la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. También depende del tipo de negocio, también se necesitaría información acerca de industria y comercio. También del uso del suelo, es importante conocer sobre el uso del suelo que tenga, digamos, normatizada la ciudad como tal o la alcaldía. Tramitar la expedición del certificado de seguridad, certificado hay que simple, vuelvo y les digo, de ser necesario, control sanitario, inscripción o sea, todo lo que es seguridad social, para fiscales, y por último crear una cuenta corriente para manejar los recursos, ¿cierto? Por aquí hay como un cuadrito que nos podría dar a nosotros la idea de en dónde se puede hacer qué trámite, como el impuesto de registro en una gobernación, la inscripción y constitución en una cámara de comercio, la inscripción de los libros de comercio en la cámara de comercio como tal, matrícula de industria y comercio en la Secretaría de Hacienda, el RUT y la asignación del NIT en la DIAN, el certificado sanitario en la Secretaría de Salud, información sobre el uso de suelos en la Secretaría de Planeación Municipal y los certificados de bomberos y seguridad y esa parte. Sobre requisitos legales,
Pues los de contratación como tal, lo de la formalización, cumplir con los aportes de seguridad social, los aportes para fiscales y la dotación como tal para el personal que sea obviamente susceptible a tener este tipo de beneficios. Muchachos, hasta ahí cómo vamos, preguntas, dudas, aportes. Sí, sí, son como los, sí, le dan un manual, como un manualito. Mm. Listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, sobre el registro de una marca. El registro de una marca o de un lema es un derecho que otorga la Superintendencia de Industria y Comercio al titular, bien sea persona natural o jurídica, para que pueda hacer uso comercial de los mismos de manera exclusiva. O sea que registrar una marca pues es importante porque uno no sabe en qué momento la marca va a llegar a ser muy importante, va a llegar a ser, después de ser local, a ser nacional y después internacional. Y obviamente pues es un activo muy importante de una empresa. Ustedes saben que hay grandes marcas en el mercado. ¿Cómo lo mide el mercadeo? Lo vemos dentro de 8 días, midiendo el top of mind, ¿cierto? Es una medición que hacen algunas empresas y es el posicionamiento que tienen las marcas en la mente de los consumidores como tal. Cuando a uno le preguntan a quemarropa cuál es su gaseosa favorita, casi todo el mundo contesta Coca-Cola, así no sea Coca-Cola. Lo que pasa es que la tenemos muy cerca en la mente por el tema de los registros de marca. Podemos tener una marca de producto en el estudio como tal. Vamos a tener un nombre de la empresa como tal. La empresa se va a llamar, por ejemplo, Vélez Gómez SAS, o bueno, cualquier nombre. También vamos a tener una marca, ¿sí?, del producto como tal, por lo menos una o por lo menos una. Un nombre comercial, un lema comercial, una marca colectiva y una marca de certificación. Todo esto podría inscribirse en Cámara de Comercio y son, digamos, temas que trata de hacer valer o hacer respetar la Superintendencia de Industria y Comercio. Algunos requisitos y documentación para el registro de una marca son como verificación previa de consulta del nombre comercial, verificación previa del antecedente marcario, presentación de la solicitud, presentación del certificado de existencia y representación legal y el comprobante de pago de la tasa única para poder hacer el registro como tal y las verificaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Sobre aspectos tributarios, en el país todas las empresas deben cumplir ciertas exigencias de tipo tributario para evitar sanciones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Recordemos que cuando nosotros constituimos una persona jurídica, esa persona jurídica, todas las personas jurídicas están obligadas a presentar declaración de renta, lo que no quiere decir que todas tengan que pagar, ¿cierto? Pero tienen que presentar una declaración de renta siendo persona jurídica. Principales obligaciones tributarias son como suministrar la información que de manera general o para casos específicos le sea solicitada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, llevar contabilidad en libros registrados en la DIAN, actuar como agente retenedor de impuestos cuando así lo disponga la ley, presentar la información en medios magnéticos que sea requerida de acuerdo con la ley para las verificaciones que hace la Dirección de Impuestos. Recaudar impuestos sobre la renta, principales obligaciones tributarias, impuestos sobre la renta, impuesto al patrimonio si lo hubiere, impuestos sobre el valor agregado, el IVA, retenciones en la fuente, recordemos que la retención en la fuente no es un impuesto como tal, sino que es una detracción, se llama una detracción del impuesto sobre la renta. Es decir, es un anticipo del impuesto de la renta, pero no es un impuesto como tal, pero es obligación recaudarlo por parte de las empresas cada que hacen pagos que estén cubiertos, que estén grabados. Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y el impuesto predial como tal. Bueno, muchachos, hasta ahí el estudio legal. Es una cosa muy sencilla. Entonces, para eso es tomar la información que tenemos para el proyecto y ir a hacer una investigación pequeña sobre eso, sobre las normas y tal, y más o menos como desarrollar los pasos, como plasmar ahí en el estudio los pasos que vamos a seguir para poder normalizar, para poder formalizar, para poder registrar, digamos, ese emprendimiento ante las entidades respectivas. Listo, muchachos.
Bueno, ahorita vamos a mirar un poquito sobre el tema de el estudio organizacional. ¿Qué tiene un estudio organizacional? ¿Qué es? El objetivo del estudio organizacional es simular el funcionamiento del proyecto como tal, para medir los desembolsos que éste generará. En el estudio organizacional sí nos vamos a dar cuenta exactamente cuánto cuesta la organización, cuánto cuesta la operación como tal, porque aquí vamos a tener que establecer costos, gastos de nómina, gastos administrativos, arrendamientos, servicios y tal. Nos vamos a tener que imaginar todo eso para poder establecer el costo mensual o anual en los periodos que nosotros vamos a evaluar, para poder después llevar esa información al estudio económico, al estudio financiero, que al final nos dé la viabilidad desde ese punto de vista. También vamos a ver el dimensionamiento físico de las oficinas y dotación, nivel de los cargos, procedimientos, gastos generales o gastos administrativos. Cuantificar los elementos que componen estos rubros en términos monetarios y su proyección en el tiempo son los objetivos que busca el estudio organizacional. Básicamente eso, cuantificar los elementos que componen estos rubros en términos monetarios y su proyección en el tiempo, para poder compararlo después con los ingresos que vamos a tener. Eso los vamos a inferir del estudio de mercados, cómo se va a mover la demanda, cómo va a ser la demanda de nuestro producto como tal, y desde ahí vamos a iniciar a construir entonces el tema de el flujo de caja libre, o sea, las proyecciones financieras del negocio. Los efectos de las variables organizacionales son, de manera directa, la inversión y los costos asociados al tamaño de la operación, y de manera indirecta los costos de operación derivados de los procedimientos administrativos, es decir, lo que nos va a costar administrar la organización como tal, lo que son secretarias, supervisores, el staff, contabilidad, cosas como esas. Bueno, el contenido de un estudio organizacional, básicamente: bases para definir la estructura organizacional. ¿Y qué es la estructura organizacional? Esta estructura organizacional, como organigrama funcional de la empresa, es la manera como vamos a estar organizados. Ahorita vamos a ver ahí unos dibujitos sobre algunas formas, digamos, de organización o de estructura organizacional. Y dependerá obviamente del tamaño de la empresa como tal. Si va a ser una empresa muy grande, que tenga una cobertura nacional y va a tener una planta con una capacidad productora muy grande, va a tener, por ejemplo, 500 empleados o 300 empleados, pues obviamente va a necesitar una estructura un poquito más pesada, ¿cierto? Si por el contrario va a ser una empresa pequeña, en que va a tener un ámbito local, que va a empezar, digamos, desde abajo a comenzar a construir, pues obviamente la estructura o el organigrama funcional de la empresa va a ser menor. La idea de un organigrama o de una estructura organizacional de la empresa es que sea óptima, y cuando digo óptimo es que sea lo mínimo que se requiera, porque recordemos que pues yo no puedo empezar un emprendimiento, empezar una empresa cargándole gastos inoficiosos. O sea, no puedo tener a alguien para que sirva los tintos y otro para que lave los pocillos, por ejemplo, ¿sí? Tengo que ser muy eficiente en el manejo de los recursos, pues lo debo ser siempre, pero más aún iniciando, porque pues obviamente los ingresos, supone uno que los ingresos cuando una empresa comienza pues no son muy altos. La definición de los puestos de trabajo también es importante tenerla. Ya la vamos a ver: tabla de sueldos y salarios, costo de la organización como tal, que es como la información más importante que nos va a entregar este estudio organizacional para la evaluación del proyecto como tal, el manual de políticas de la empresa y el reglamento interno. Sobre esto simplemente lo vamos a mencionar algunas políticas. No vamos a construir un manual de políticas de la empresa, pero sí vamos a mencionar algunas que pueda tener la empresa como valores institucionales como tal. El reglamento interno también lo vamos a mencionar, pero pues tampoco vamos a hacer un reglamento interno. Un reglamento interno es un trabajo bien pesado que hacen unos abogados laboralistas, y es un trabajo complejo, porque tiene que ser construido de la mano de lineamientos y de la mano con la supervisión del Ministerio de Trabajo como tal. Bueno, las bases para definir la estructura de estructura organizacional de una empresa podrían ser, como primero, la actividad de la empresa; como segundo, el tamaño; el nivel de tecnología; la naturaleza del negocio; y la relación beneficio-costo de la organización. Estos aspectos debería yo tenerlos en cuenta para construir esa estructura, o sea, para definir cuántos vamos a hacer, cuántos vamos a estar en administración, cuántos vamos a estar en producción, cómo van a ser las interacciones, cómo va a ser el nivel jerárquico, digamos, dentro de la organización,
que son temas que deben quedar claros desde este estudio. Sobre la estructura organizacional como tal, o el organigrama funcional. Esto entendemos por estructuras organizacionales como los diferentes patrones de diseño para organizar una empresa con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr el objetivo deseado. El reto está en conjugar aspectos como los siguientes: la flexibilidad de la estructura, la productividad, la calidad, el trabajo en equipo y la multidisciplinariedad. En el tema de la flexibilidad, pues hablamos entonces del tema jerárquico. Entre más flexible sea la empresa, más fácil de manejar será. Entre más normatizada, más burocratizada esté, será más difícil. Ustedes saben que hay empresas muy grandes que tienen un problema burocrático bien delicado, ¿sí? Es decir, que las decisiones las toman muy arriba. Entonces, cuando yo voy a solicitar algo, llego a una oficina y se lo tienen que escalar y escalar y escalar y escalar hasta que alguien por allá diga listo, lo autorizo o algo por el estilo. Entre más flexible sea eso, yo voy a ser mucho más productivo. Obviamente hay tipos de organizaciones en las que se requieren, digamos, esquemas muy pesados por el tema del tamaño y también por el tema normativo. Un ejemplo son, por ejemplo, los bancos. Los bancos son organizaciones muy normatizadas. Si alguien de pronto ha tenido la oportunidad de trabajar en un banco hay manuales sobre los manuales. Hay un manual para una cuenta de ahorros, un manual para un CDT, un manual para crédito, un manual para esto. Todo tiene manuales. Mejor dicho, uno, exagerando un poquito, uno diría que hay un manual hasta para ir al baño, pues. Entonces, obviamente, ¿pero por qué? Pues porque son grandes y porque son demasiado normatizadas y son muy vigiladas. O sea, como tienen que entregar unos informes muy puntuales a las entidades de control, obviamente necesitan una estructura organizacional muy pesada. Para el caso nuestro vamos a hacer unas estructuras muy flexibles y muy básicas, de manera que permitan productividad y rentabilidad. Algunas de los ejemplos de tipos de estructuras podrían ser la estructura lineal, que es básica, con un jefe, unos departamentos y tal, y todos dependen de aquí. Es lineal, básicamente el flujo de la información es vertical. Hay otra que es matricial, que es un poquito más ecléctica, digámoslo así. Hay una que podría ser circular, depende de la necesidad de la empresa. Podríamos tener una departamentalizada, si hay muchos departamentos que sean muy importantes para la producción o para el desempeño como tal de la empresa, pues necesitaría departamentalizar. Hay una que es híbrida, que puede utilizar de varios de estos lo que necesite, o sea, de otros modelos. Y hay una que es monofuncional, que es esta: empresas pequeñas que puedan ser manejadas centralmente y que eso genere eficiencias. De pronto empresas pequeñas o proyectos pequeños. Básicamente, pues uno generalmente utiliza para empezar el tema lineal. Pues nosotros digamos que no vamos a pensar en unas empresas muy grandes de 1000 o 2000 empleados. Vamos a empezar por algo básico y podría ser una estructura lineal la que nos sirva. Ahí en ese caso, digamos, se mira mucho también el tema de la autoridad como tal. O sea, ¿quién va a tener la autoridad sobre las personas? Eso es importante definirlo, porque para un buen desempeño de un grupo, de unos empleados, de unos recursos humanos, es importante la claridad en el manejo de la autoridad. Ustedes saben que la autoridad puede surgir de varias fuentes. Hay una autoridad que viene del poder como tal, es decir, hay un señor que es jefe porque está nombrado como jefe y hay que hacerle caso al señor porque es el jefe, ¿sí? Hay otra fuente de autoridad que es la influencia o lo que llamamos nosotros el carisma o el conocimiento. Hay gente dentro de las empresas, o se ve gente en la vida social, que las personas las siguen simplemente porque arrastran a la gente detrás de sí. Son los líderes innatos. Para las estructuras organizacionales, pues qué bueno que fueran solo temas de liderazgo, ¿cierto? De motivación y tal, que hay que tener en cuenta, digamos, como para hablar de temas de productividad y esto. Preguntas, muchachos, hasta ahí. Bueno, sobre la definición de los cargos que hablábamos ahorita. ¿Por qué es importante definir un cargo en una organización formal, bien constituida? Nos dice por aquí: definir los puestos de trabajo. En toda organización coexisten dos estructuras que deben ser ajustadas a la estructura de procesos. Lo que se hace y la estructura de las personas que ejecutan los procesos, o sea, quién lo hace. Hay una cosa que es el procedimiento como tal, que está diseñado, de lo que hablaban mucho
los primeros precursores de la teoría administrativa, que hablaban de la teoría científica solamente, de lo que se hace como tal, nunca hablaron de quién o cómo lo hacía o esto, simplemente les importaba la tarea como tal. Hoy en día, pues yo tengo que tener en cuenta eso, hay una teoría de desarrollo organizacional que tiene en cuenta todos estos aspectos para lograr la mejor productividad o la mayor productividad. La definición de cada puesto de trabajo es el anexo de unión entre estas dos estructuras. En función de aquello que hay que hacer, debemos determinar qué competencia profesional es exigible a la persona que ocupe el puesto de trabajo. Digamos, ideal en la definición de los cargos es lograr perfilar a los mejores talentos, digamos, una persona que tiene habilidad verbal o habilidad relacional, pues obviamente yo la debería utilizar en el tema comercial, no sé, o tal vez en el tema directivo, de manejo de personal, cuando tiene esas habilidades. Habrá personas que no, ustedes saben que hay personas que saben mucho, que son muy, pero muy inteligentes, pero no tienen habilidad de comunicación. Es decir, a veces les es difícil explicar algunos conceptos, a pesar de que los tengan muy claros. Albert Einstein decía, en una de sus frases, decía, si no eres capaz de explicárselo a tu abuelo, todavía no lo has entendido. Como generar esa capacidad, digamos, de uno expresar lo que tiene en la cabeza, lo que ya entendió, lo que para uno es fácil, a otra persona. También en el tema de definición de puestos es importante que una empresa que esté formalizada pues sepa qué se hace en cada cargo como tal, con elementos por ejemplo como tareas, funciones, obligaciones, puesto, ocupación, nivel de jerárquico, digamos línea de mando. ¿Por qué? Porque en muchas empresas se ve que hay una señora que se llama Doña Inés y Doña Inés lleva como 30 años trabajando ahí y nadie sabe qué hace Doña Inés o cómo lo hace, o sea, es un puesto aparte y cuando Doña Inés se enferma no hay quien la reemplace. O sea, yo tengo que determinar una estructura organizacional en la que todos los cargos sean reemplazables en cualquier momento por cualquier circunstancia, es decir, que una persona o otro compañero normal o un reemplazo simplemente llegue, mire qué es lo que se hace ahí, lea el manual de funciones y siga trabajando normalmente. Para eso, básicamente se busca el tema de la definición de los puestos de trabajo. También en el proceso de administración de recursos humanos tenemos en cuenta el reclutamiento, la selección, la formación, la evaluación del desempeño y la valoración del cargo, como algunos muy básicos. También hay muchos otros como transición de carrera y bueno, algunas otras temas y se utilizan algunas técnicas como el coaching o como el empowerment, bueno, muchas otras cosas que sirven para desarrollar, digamos, los talentos de las personas y para mejorar sus desempeños al interior de la organización. Pero como, digamos, como tema básico para nosotros, definir el cargo es decir, mire, este es el supervisor de producción, debe tener estas características, estos conocimientos y sus funciones son estas y estas y estas, ¿sí? Como definir de manera muy básica cada uno de los cargos que vamos a contratar. ¿Es claro eso, muchachos? Así, no, sí, claro, digamos, yo lo miro, yo lo digo de manera pues muy, bueno, muy técnica, ¿sí? Lo que trato yo de expresar es que el puesto se conozca, ¿sí? Es decir, que el puesto esté definido como tal, que no esté en la cabeza de doña Inesita el puesto, ¿sí? Sino que el puesto esté definido, que exista como tal. Claro, lógico que al llamar un reemplazo, pues tendré que hacer un tema de entrenamiento y mientras que la persona pues desarrolla las habilidades, ustedes saben que nosotros nos demoramos un poquito para internalizar, digamos, nuevos conocimientos, no somos muy rápidos en eso, nos demoramos algunos días para generar hábitos y también tenemos una particularidad como seres humanos, es que le tenemos pánico a los cambios, ¿cierto que sí? Sí, aunque uno pensaría, ¿cierto? De plano pues, que cambiar pues que cambiar es bueno, ¿cierto? Pero de todas maneras, así uno le ofrezca, bueno, a uno le ofrecen un ascenso, ¿cierto? Y uno dice, bueno, listo, excelente, voy a ganar más, voy a tener un cargo de mayor importancia, pero de todas maneras genera estrés, de todas maneras se estresa.
el tema de cambiar, el solo tema de cambiar. Uno debería, digamos, pues tener siempre actividades innovadoras, digámoslo así, porque pues la rutina es tenaz. Sin embargo, pues hay trabajos que son así y que vamos a hacer, ¿cierto? Hay gente que dura 20 años en una empresa haciendo lo mismo. Entonces uno podría decir, uy, esa persona tiene mucha experiencia. Pues sí, en lo que hace sí, en lo que hace particularmente sí. De pronto no conozca mucho sobre la empresa como tal, pero pues en la tarea que hace, pues si lleva 20 años haciéndolo, me imagino que ya tendrá toda la experiencia del mundo. Entonces son cosas como esas, pero siempre ese cambio a nosotros nos genera estrés, así nos dé buena expectativa, así sea para mejorar, pero igual de todas maneras el estrés del cambio lo vamos a tener siempre. Y en eso tal vez ya no se los he comentado, me parece supremamente importante que nosotros los seres humanos, como seres humanos y como organizaciones como tal, como participantes de entes sociales, de empresas, de tal, la capacidad más grande que debemos desarrollar, ¿cuál es, muchachos? Ya los he dicho varias veces. ¿O no se los he dicho? ¿Cuál es la capacidad más grande que puede desarrollar una persona hoy en día? ¿Cómo? Esa es importantísima, sí, pero hay otra que es más importante. Liderar también es bien importante. Pero miren, muchachos, la capacidad más grande que puede desarrollar una persona hoy en día es la capacidad de adaptación. Y lo mismo las empresas, la capacidad de adaptación. Miren, por ejemplo, en este momento, en este problema en el que estamos metidos, ¿qué tienen que hacer las empresas? Ustedes ven que algunas, pues que tienen la posibilidad y que tienen que tienen los recursos, pues están tratando de convertir rápidamente sus procesos productivos en temas que se vayan a necesitar ahora, ¿cierto? Por ejemplo, pues las textileras están tratando de hacer tapabocas y trajes de esos antifluidos y tal, pero pues obviamente reconvertir una empresa grande de un momento a otro pues no es fácil, pero de esa capacidad dependerá la supervivencia tanto de los hombres como de las empresas a través del tiempo, de la capacidad de adaptación, de asimilar un cambio rápidamente, asimilar o de trabajar, digamos, o de generar las estrategias para un escenario diferente, siempre. Bueno, muchachos, sobre la tabla de sueldos y salarios, ¿qué vamos a hacer allí? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, en la empresa, vamos a decir que nosotros vamos a tener un gerente, ¿sí? De pronto uno de ustedes va a ser el gerente, entonces, y va a tener, no sé, una secretaria, y va a tener un personal administrativo, depende de cómo, del tamaño de la empresa como tal, supongo que va a haber un contador, va a haber, no sé, alguien de recursos humanos, va a haber también pues una planta, entonces dentro de la planta va a haber unos operarios, va a haber unos supervisores. Eh, entonces, sobre la tabla de sueldos y salarios, vamos a hablar del costo de la organización como tal, y son los costos administrativos. Entonces, están relacionados con los costos de personal directivo, administrativo y de servicio. Las depreciaciones, los servicios públicos, los arriendos, gastos de mantenimiento, seguro, prestaciones, entre otros. Entonces es como establecer, es decir, yo voy a tener un gerente, una secretaria y tal, entonces definir para cada uno de ellos el costo y en una tablita establecer cuál va a ser el costo de ese funcionamiento como tal, porque eso pues obviamente lo tengo que incluir para determinar cuáles van a ser los flujos de caja libre, o sea, los retornos de la inversión que me van a generar, que me va a generar el proyecto, para irlos a comparar en el último estudio que tenemos frente a la inversión, que es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que saber en últimas, pues después de hacer todos estos análisis, después de determinar que el producto es viable técnicamente, legalmente, organizacionalmente, a partir del punto de vista del mercado. Por último, lo que tengo que llegar a determinar es si los ingresos que me va a generar, o sea, los flujos de caja libre, van a ser suficientes para justificar la inversión. Eso es lo que tengo que, en últimas,
como a nivel macro, digámoslo así, o a nivel general establecer. Y pues obviamente dentro de eso pues tendré que tener en cuenta el costo de la organización, el costo de la nómina como tal. Habrá otros costos, ¿cierto? Si por ejemplo el proyecto no va a contar con una planta física propia, sino que la va a arrendar, pues entonces tendrá que incluir un valor de arrendamiento dentro de sus gastos mensuales, ¿cierto? Pero obviamente no va a tener una inversión inicial grande en planta, o sea que digamos una cosa compensa a la otra. Hay muchas empresas que hoy en día, a través del tiempo, que mueren por el síndrome del local propio. ¿Qué quiere decir esto? Que estando funcionando bien en un local arrendado, tienen buen capital de trabajo, tienen buenas ventas, buenos retornos, cobran bien la cartera, tienen unos buenos procesos y tal, y de pronto un día deciden que no, que se está perdiendo mucha plata en arrendamiento y que hay que comprar un local. Entonces invierten en la compra de una planta muy grande, invierten, bueno, miles de millones en una nueva planta y resulta que detrás de eso sacrifican los recursos de corto plazo, es decir, los recursos del capital de trabajo, que son los que utilizo para el día a día, para comprar la mercancía, para comprar insumos, para pagar la nómina, para pagar los servicios y tal, y sacrifican eso y hay muchas empresas que llegan a la quiebra por ese tema, por el síndrome. Después quedan con un local, sí, quedan con local propio, pero ya no tienen la capacidad para operar. Entonces es importante como definir eso. El manual de políticas de la empresa, como les comentaba ahorita, es un documento que incluye las intenciones o acciones generales de la administración por medio de las políticas, ya que son líneas de guía, un marco dentro del cual el personal operativo pueda obrar para balancear las actividades y objetivos de la dirección superior según convenga a las condiciones del organismo social. Es decir, esto es una parte de un tema que se llama la planeación estratégica, que es una actividad que llevan a cabo muchas empresas. Ustedes ven los temas de misión, visión y valores corporativos. Uno entra a cualquier empresa, por pequeña que sea, y en la portada donde no lo atienden hay un cuadrito que es la misión. Ustedes lo ven en la universidad, ¿cierto? La misión de la universidad, la visión de la universidad, y tal vez algunos tienen algunos valores corporativos inmersos allí. Que se supone que deben identificar la cultura de la organización. Pues eso en muchos casos no se ve, uno no lo percibe, pero pues es un trabajo importante que tiene, digamos, como alguna guía o alguna motivación como tal. Hay muchas empresas que le dedican mucho tiempo y mucho dinero a esto para generar, para generar climas organizacionales importantes, es decir, bienestar a sus empleados, que se supone que el bienestar de los empleados se traduce en el bienestar de los clientes como tal. Y el reglamento interno, como les decía también, lo dejamos mencionado, es un instrumento por medio del cual el empleador regula las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores en relación con sus labores, permanencia y vida en la empresa. Pues les repito, esos reglamentos de trabajo son difíciles de elaborar porque pues tienen que estar coordinados, tienen que estar autorizados por el Ministerio de Trabajo porque pues obviamente pueden incluir muchas cosas, pero son cosas que tienen que estar por debajo de la ley. Ustedes saben que la ley tiene jerarquía. La jerarquía de la ley son, por ejemplo, los decretos, que son los que emite el, las leyes, que son las que emite el Congreso como tal, las ordenanzas, que son las que departamentalmente emite una asamblea departamental, y los acuerdos que emite un consejo municipal. Así de esa manera, o de forma similar, pues las normas tienen una jerarquía. Entonces, es decir, ese reglamento interno puede decir muchas cosas, pero todas tendrán que estar ajustadas al código de procedimiento, perdón, al código laboral. O sea, tienen que ser inferiores a las normas que diga el derecho laboral como tal, y pues eso lo tienen que trabajar algunas personas expertas, unos abogados laboralistas como tal. Entonces esa parte solamente la vamos a dejar mencionada. Muchachos, preguntas hasta aquí sobre el estudio organizacional. Bueno, vamos a mirar entonces la parte del módulo que nos corresponde por el tema pues de hoy. Es una parte cortica y miramos allí a ver de pronto qué nos falta, nos ponemos de acuerdo en la actividad para dentro de 8 días.
Bueno, esta es la parte del módulo que nos habla sobre el estudio organizacional y legal. Entonces, como mapa de esta unidad, tenemos el estudio organizacional y legal. Entonces lleva como el direccionamiento estratégico, algo un poquito de lo que vamos a hablar ahorita. Ese direccionamiento estratégico tiene que ver entonces con la visión de futuro de la empresa. Cuando yo genero estrategias, como para qué hago eso, o qué imaginamos nosotros cuando hablamos de estrategias. Recordemos que somos muy dados a considerar todo lo que nos parece importante, lo llamamos estratégico, pero resulta que no todo lo importante es estratégico. Hay cosas que son importantes solamente, pero hay unas que son estratégicas como tal. Perdón, la que, Juan. Sí, claro. Todo eso tiene que ver en cuenta con entonces con decisiones importantes que son de tipo estratégico. ¿La estrategia qué es? Pues la estrategia simplemente es diseñar las actividades que yo tengo que, o las acciones que tengo que llevar a cabo para lograr un escenario en el que yo quiero estar en el futuro. Entonces ustedes ven una materia que se llama prospectiva, ¿no? La prospectiva es, mm, es como la proyección, pero al revés. Es decir, yo en la prospectiva me imagino un escenario futuro. Es decir, le voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, Alejandro. ¿Cómo se ve Alejandro en 5 años? ¿Dónde se ve en 5 años? Sí, ya habiendo terminado la carrera y todo, ¿dónde se ve usted? Como ingeniero de sistemas, manejando un área grande Exacto. Listo, entonces la perspectiva habla de que esa es la visión de futuro que usted tiene, ¿cierto? Usted la tiene clarita. Usted se ve entonces en 5 años allá en esa empresa, no sabemos cómo se llama, una empresa grande, importante, desarrollando una actividad muy importante, manejando un grupo y haciendo el trabajo que a usted le gusta, que son las redes o los sistemas, bueno, todas esas cosas, ¿cierto? Ahora, la perspectiva lo que hace es que yo me tengo que devolver desde allá hasta el día de hoy y determinar las estrategias que yo tengo que diseñar hoy para poder lograr esa visión de futuro. Es decir, la perspectiva no trabaja sobre el pasado, sino sobre el futuro como tal. Entonces, es más o menos eso. El direccionamiento estratégico tiene que ver como con eso. Yo visualizo ese momento, ese escenario futuro y con base en ese escenario futuro construyo desde hoy algunas actividades, teniendo en cuenta que después de lo estratégico viene lo táctico y después de lo táctico viene lo operativo. Y yo tengo un nivel estratégico que es el que piensa, es la dirección, es la gerencia, la presidencia. Tal vez dentro de ese direccionamiento estratégico yo tenga un apoyo que se llama el staff, y el staff es como ese grupo de personas. Si vamos a hablar, por ejemplo, a nivel gubernamental, se supone que el presidente tiene un staff que es, ¿qué es? Sus ministros, que deben ser expertos en cada uno de los temas. Pues bueno, ustedes saben que aquí no se da mucho porque como aquí pasa de todo, aquí muchas veces el ministro, me preguntaba una vez mi hija, cuando un exalcalde de Manizales lo nombraron después como ministro de Transporte. Entonces ella estaba más bien pequeña y entonces me preguntaba, me decía, ay, mira que al exalcalde de Manizales lo nombraron ministro de Transporte. Entonces le dije, sí, sí, lo nombraron allá. Y él sabe mucho de transporte. Le dije, pues yo no creo, no sé si sepa mucho de transporte. Lo que sí sé es que es muy amigo del presidente. Entonces, digamos que ese staff debería estar constituido por personas expertas en cada uno de los temas, ¿sí? Que le ayuden a ese director, que le ayuden a ese presidente a tomar las mejores decisiones. Más o menos de eso habla el direccionamiento estratégico. La estructura organizacional, pues ya la vimos, ¿cierto? Dependerá entonces del tamaño de la organización como tal y de lo que yo necesite. También tiene que ver con la actividad. Hay actividades que pueden ser muy descentralizadas como tal y hay otras que necesitarán un control estricto central.
Es decir, en donde las personas o las áreas o los departamentos, las sucursales, qué sé yo, las casas matrices, puedan tener autonomía para toma de decisiones y tal, y habrá otras en que definitivamente no. Les comentaba ahorita, por ejemplo, el tema de los bancos. En los bancos no, en los bancos ellos lanzan una política y es a nivel nacional, entonces eso lo tiene que hacer el señor de Pasto y el de Cali y el de Barranquilla, porque no hay otra manera de hacerlo. El tipo de sociedad, bueno, ya lo vimos y tal, la contratación y la normatividad como tal. Este objetivo aquí entonces es identificar el mecanismo adecuado para la realización del estudio organizacional y legal, establecer el direccionamiento estratégico requerido en el proyecto, elaborar el organigrama y definir la legalización del proyecto. Bueno, esto no lo miremos. Sobre el direccionamiento estratégico, bueno, ya lo vimos, esto es tema de la planeación estratégica como tal. Y cuando hablamos entonces de esa estrategia, pensamos en destreza, ingenio, habilidad, bueno, lo que es importante para lograr esos objetivos como tal, como esos recursos con los que contamos. También se requiere entonces de planeación. Siempre que hablo de direccionamiento estratégico estoy hablando de planeación como tal. Digamos, el tema general macro se llama planeación estratégica. Organización, dirección y control, que son las fases del proceso administrativo como tal: planear, organizar, dirigir y controlar. Digamos, dice por aquí que es necesario dejar establecido en el proyecto el norte, la visión y los fundamentos que van a direccionar el proyecto. Y una cosa que comentaba Juan, creo ahora, lo de las habilidades comunicativas que debe tener una persona o que debe tener un líder, ¿cierto que sí? En las empresas, sobre todo cuando son grandes, es muy importante, porque una de las labores más difíciles en una gran empresa es bajar la información. ¿Qué quiere decir bajar la información? Es decir, que la persona que está al frente del cañón, el que está atendiendo al cliente, el que está en el área de, digamos, en la pirámide, en la parte más baja de la pirámide de la empresa, pues a veces maneja información que es contraria a la que manejan otras áreas. Es decir, si yo entrevisto al presidente de una gran empresa, seguramente tiene el direccionamiento estratégico en la cabeza, se lo sabe de memoria, lo tiene claro, cuál es la visión, cuál es la misión, a dónde quieren llegar, cuál es el tamaño, cuál es el mercado que persiguen, cuáles son las metas institucionales. Pero si se lo pregunto a una persona de nivel más bajo, de pronto no lo tenga claro, y eso es importante. Como esa visión compartida, digamos, que la tengan todos en la empresa, no importa, en la manera en que yo pueda involucrar a las personas en la actividad, en esa misma medida los puedo comprometer con ella. Si la persona se siente involucrada en la tarea, se siente importante, siente que su tarea es importante y que está involucrado dentro de la consecución de los objetivos de la empresa o del proyecto como tal, pues va a rendir de esa manera. Si simplemente se siente como alguien ahí que hace una tarea y le pagan por eso, pues seguramente la productividad va a ser diferente o el compromiso va a ser diferente. Hablamos entonces dentro de esa planeación estratégica, ya se los ha comentado ahorita, sobre la misión, que indica lo que hace la empresa como tal, la visión, que es ese futuro, digamos, ese escenario futuro del que hablábamos ahora, y los valores corporativos, que reflejan lo que busca la empresa con respecto a su accionar. Si los valores corporativos pretenden como identificar la cultura de la empresa, manejar la cultura, digamos, organizacional es muy difícil, medir eso es muy difícil. Hay una empresa, no sé si de pronto ustedes la han escuchado, que se llama Great Place to Work. ¿Sí la han escuchado o no? Ese Great Place to Work, pues traduce como los mejores sitios para trabajar. Esa empresa hace mediciones a nivel mundial, hace mediciones también en Colombia. Hace estudios de clima organizacional y mide como la satisfacción de las personas y mide también como los beneficios que tienen o los beneficios que otorgan las empresas para determinar cuáles son más, digamos, más pretendidas, más en las que la gente quiere estar allí, digamos, trabajando. Se llama Great Place to Work. Entonces, y ellos tratan de generar eso, de generar es como identidad de marca, es decir, que una persona entre a una empresa y por la calidez de su gente, por los colores, por el estilo, por el protocolo que manejan, pues sepa que está en la empresa. Es como alguien que entra a McDonald's, por ejemplo. En McDonald's es una franquicia a nivel internacional, a nivel mundial, y los procedimientos son iguales. Entonces, obviamente, pues casi que sin necesidad de ver el aviso, la persona podría saber que está en McDonald's, si ha conocido otro, ¿cierto? Es como eso, es como buscar la identidad de la empresa como tal. Vuelvo y digo, no son cosas fáciles de determinar y tampoco son cosas fáciles de medir, porque
digamos cuando se hacen encuestas de clima organizacional, pues a las personas les cuesta les cuesta un poquito de trabajo ser sinceros porque lo asocian con alguna inestabilidad laboral. Ustedes saben que en un nivel de desempleo como el que se maneja en Colombia, pues uno se mide mucho para escribir por ahí cualquier cosa en una encuesta, ¿o no? Bueno, los objetivos de la organización o empresa, los cuales se pueden orientar desde lo financiero, tiempo y otros. La filosofía indica los principios y valores. También se habla de imagen corporativa, tiene que ver con lo mismo, es decir, logotipo de la empresa digamos como la identidad como tal. El eslogan, el organigrama. En este punto se debe establecer entonces el organigrama, políticas operativas y administrativas, los planes de acción requeridos en las diferentes unidades de la organización, la asignación de funciones y roles para los diferentes cargos, lo que hablamos ahorita de la definición de los cargos, enunciar o elaborar los reglamentos básicos. Nosotros los vamos a enunciar, las pautas para el cumplimiento de normas y exigencias de funcionamiento, se definen las políticas diferentes, sean no solo de calidad, sino políticas en otras áreas. Aquí también nos presentan los ejemplos del organigrama. Este es el que les comentaba yo, que es el básico, ¿sí? Es el de una dirección. Pues aquí hablamos de una junta directiva cuando es una empresa, digamos, que se maneje por cuotas de capital grandes o por accionistas, pues tendrá una junta directiva que le da las indicaciones a esa gerencia y esa gerencia le transmite las actividades a diferentes departamentos, como una unidad comercial, una unidad de producción, una unidad de talento humano o una unidad financiera, y tantas unidades como se requiera por el tamaño de la organización como tal. De acuerdo con el organigrama se establecen entonces roles, perfiles y funciones. Entonces, más o menos, una definición de cargo sería, necesitamos un administrador, el sexo sería indiferente, la edad preferiblemente entre 30 y 50, experticia, tal, es como más o menos eso. Y sobre la legalización del proyecto, pues ya volvemos a hablar de lo mismo, el tipo de sociedad y tal. Aquí miramos pues obviamente el ejemplo que queda del módulo, que les puede servir para el trabajo como tal, que es como definir eso. Entonces empezaría diciendo el estudio, lo que vamos a hacer para dentro de 8 días, que dentro del estudio legal se considera que no existen normas o tal, o que existen algunas normas eh, las cuales restringen o manejan la actividad como tal, o direccionan. Y luego hablar sobre la parte ya del organigrama, de los cargos, de los aspectos legales, todo esto. Igual de todas maneras yo les dejo ahí en la plataforma, así como con el estudio técnico, uno a uno los pasos que se deben desarrollar para, para elaborar este estudio, ¿sí? Bueno, muchachos, preguntas, dudas, reclamos, aportes. Nada. Bueno, listo. Entonces, vea, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para que quedemos bien claros, entonces yo monto la actividad hoy del estudio legal y organizacional. eh, del estudio legal y organizacional en la plataforma con todos los puntos básicos que debe llevar. Y eso entonces, vuelvo y le repito, lo evaluamos dentro de 8 días y la nota del primer parcial será entonces el promedio de esas dos notas, del técnico y del organizacional y legal. Queda abierta entonces lo mismo para entrega dentro de 8 días a las 10 de la mañana. Ya, pregunta muchachos, ¿no? Bueno, listo. Alejandro está, ¿cierto? Roosevelt, Juan Manuel, Javier, Vladimir. Vladimir no estuvo, ¿cierto? Bueno. Vladimir sí está, bueno. Jonathan. Jonathan. Andrés Mauricio. Diego Fernando. Bueno, entonces Jonathan no está, ni Javier tampoco, ¿cierto? Listo.
Bueno, muchachos, si no es más, si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces nos vemos dentro de 8 días. Sigan muy juiciosos en esa cuarentena, cuidándose mucho, muchachos. Dios los bendiga. Bueno, que estén muy bien, muchachos.